Hola, buenas tardes. Soy Luis García Jambrina y voy a hablarles de mi novela El manuscrito de fuego. La videocharla, tendrá una duración de media hora y después de ella, pues podrán ustedes hacerme las preguntas que consideren oportunas, que ojalá sean muchas y estaré encantado de contestar a todas ellas a través del chat y yo iré contestándolas de una en una con mucho gusto. Como digo, voy a hablar del manuscrito de fuego, que es mi séptima novela y es la tercera entrega de las aventuras de Fernando de Rojas. Con ella se completa, de alguna manera, una trilogía que yo llamo los manuscritos de Salamanca, porque ese es el escenario que comparten las tres novelas. Y bueno, y a lo largo de las mismas, pues podemos un poco ver cómo era la Salamanca de finales del 15 y de comienzos del 16, que en parte, pues la gran etapa de esplendor de la ciudad. Salamanca es eminentemente una ciudad renacentista. Y bueno, y todo nos lleva a esa época. En todo caso, esta tercera novela, El manuscrito de fuego, es también la tercera entrega de una supuesta tetralogía que se completará en su día con El manuscrito de aire, que es la novela que ahora mismo estoy escribiendo y bueno, que completa esa tetralogía que llamo yo de los cuatro elementos. Los dos primeros fueron la tierra y el agua, el manuscrito de piedra, el manuscrito de nieve, y bueno, y luego ha venido el fuego y por último vendrá, espero, el aire. ¿Qué novedades presenta esta novela con respecto a las dos anteriores de la serie de Fernando de Rojas? Bueno, presenta algunas novedades que creo que son de interés. La primera es que nos encontramos con un protagonista, con un Fernando de Rojas, ya saben, el autor de La Celestina, pues que tiene 30 y tantos años más que en las primeras novelas. En aquellas pues tenía 24, 25 años, era todavía un joven estudiante con gran avidez por conocerlo todo y por estudiarlo todo. Y ahora nos encontramos ya con un personaje que está de vuelta un poco de todo, que ha tenido una vida muy y que ahora ya le cuesta mucho interesarse por las cosas. De hecho, vive al principio de la novela, está retirado en Talavera de la Reina, que es donde Rojas pasó buena parte de su vida, sobre todo su etapa final, y ya no quiere salir de allí, quiere llevar una vida discreta y apartada, dedicada a sus negocios, a sus trabajos y sobre todo una cosa que le apasiona es el cultivo de consumir ese vino con los amigos, ese vino que él produce, ¿no? Entonces, este es un Rojas crepuscular, es un anciano, sobre todo para los estándares de la época, porque tiene 58 años, que es justamente la edad que yo tengo ahora, cuando la novela, y bueno, pues vemos un poco cómo ha cambiado el personaje, cómo ha evolucionado, cómo ya sus facultades físicas están, no las mentales, están un tanto, se siente un poco viejo y achacoso, pero por las circunstancias se ve obligado a ejercer otra vez de pesquisidor real, en este caso por encargo, casi imposición de la emperatriz Isabel de Portugal. Entonces, bueno, este es el nuevo Rojas que nos encontramos. En el futuro, en las posteriores entregas, si las hay, lo que quiero es ocuparme un poco de ese periodo de las novelas y esta última y, bueno, pues ver un poco también cómo ha ido cambiando y con qué otras aventuras pues se ha ido enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto a, bueno, más novedades de esta novela con respecto a las anteriores, que en este caso el crimen que tiene que investigar Fernando, el crimen real, es uno de esos crímenes, asesinatos que quedaron sin resolver en el siglo XVI. La historia está llena de grandes crímenes sin resolver. Ellos, me refiero pues a la muerte, al asesinato
de don Francés de Zúñiga o Francesillo, como también se le conocía, del que luego hablaré, que era bufón, o había sido bufón, de los primero del emperador Carlos V. Y bueno, pues ese crimen que está documentado, y aunque no se sabe quién lo mató, es del que me ocupo. En las otras novelas, en las primeras, los crímenes de los que me ocupaba eran crímenes que yo me había inventado de alguna manera, pero en este caso he querido enfrentarme al reto de tratar de resolver literariamente un crimen real de un personaje histórico, no de los más importantes, pero sí un personaje muy interesante, muy significativo de esa época. Bueno, mi intención es repasar un poco algunos aspectos fundamentales de la novela y sobre todo tratar de mostrarles eso que podríamos llamar pues la cocina del escritor, ¿no? Ver un poco cuáles son los mimbres de la novela, cómo surgió la novela, cómo se fue haciendo, alguna cuestión relacionada con la documentación, y yo creo que un poco eso es lo que más atrae a la gente cuando un escritor pues habla de sus novelas, porque cualquier lectura e interpretación que yo haga de la misma pues es tan válida como la que puedan hacer ustedes, ni más ni menos. Entonces yo creo que mostrar un poco las bambalinas de la obra siempre es interesante. En este sentido, quiero empezar diciendo que estoy hablándoles desde el lugar, el preciso, desde el que yo escribo, desde el que yo he escrito, aunque en otras casas diferentes a esta, en diferentes lugares, pero en el mismo sillón orejero en el que estoy sentado. Yo escribo siempre cómodamente, salvo cuando estoy fuera de Salamanca, arrellanado en este sillón con los pies en un reposapiés y el ordenador encima de las piernas en una bandeja. Tengo un atril aquí a mi izquierda en el que pues pongo notas si es que las he tomado para algún capítulo o algunos libros de consulta, etcétera, pero nada más. Casualmente ayer asistí a una charla de un escritor muy conocido, Andrés Neumann, que contaba cómo había escrito dos de sus novelas. Lo que me llamó la atención es que justamente yo seguía un método, unas manías completamente diferentes a las suyas, ¿no? En su caso, pues estaba rodeado pues eso, de libros, de papeles, de enfrente tenía un corcho de estos donde se van poniendo notas, un corcho que cada vez era más grande hasta ocupar toda la pared de una habitación. Sin embargo, yo me di cuenta, mientras lo escuchaba él, de que yo escribo de tal forma que no haya nada que me recuerde que esto que estoy haciendo, que me sugiera que esto que yo estoy haciendo tiene algo que ver con el trabajo, con una actividad relacionada con el trabajo. Yo si escribo por puro placer, por necesidad. Necesito escribir, si me paso semanas sin escribir, lo noto, estoy alterado, estoy incluso un poco inaguantable o insoportable, incluso para mí mismo. Yo necesito la escritura un poco como terapia y también un poco, pues eso, una manera de sumergirme, olvidarme de lo demás y disfrutar de esa actividad. Entonces no quiero que eso tenga nada que ver con algo que se parezca lo más mínimo a un trabajo. Así que procuro estar cómodo, tener buena luz y tenerlo todo a mano y no tener que hacer esfuerzo. Lo que quiero es disfrutar, sumergirme en el. Dicho esto, pues habría que hablar un poco de los personajes del Manuscrito de Fuego. Ya hemos hablado de Rojas, que sigue siendo protagonista de esta novela, así vuelve a ser Pesquisidor Real. Y luego el otro protagonista de la obra, ya también lo hemos mencionado, es don Francés de Zúñiga Francesillo, personaje histórico, ya hemos dicho, bufón del emperador Carlos durante una serie de años, personaje muy ligado a Béjar, que es donde parece ser, aunque no está claro del todo, que nació, y donde, desde luego, eso sí está claro, donde murió en extrañas circunstancias, donde pasó los 3 últimos años de su vida. Y bueno, es un personaje fascinante. ¿Cómo personaje? Pues curiosamente no fue aquí en Salamanca, ni en la universidad, ni leyendo un
un libro sobre literatura. Las noticias sobre el personaje fueron a través de Francisco Umbral, el gran escritor y polémico escritor y periodista que falleció hace unos años. Yo durante una época leí mucho a Umbral y vi que a un personaje suyo lo llamaba Francesillo. Y le pregunté en una ocasión que lo conocía a mediados de los años 90, este Francesillo es tu nombre, porque él se llama Francisco, francés es una variante de Francisco, Francesillo, y me dijo que no, y dice, no, esto es un homenaje, me dijo así, con esa voz que él tenía, era un homenaje a un bufón y a un escritor muy poco conocido, pero que para él era muy importante, que era don Francés de Zúñiga. Me dijo que para él era el santo patrón maldito de los periodistas españoles, los políticos, los cronistas sociales, y eso porque había escrito una crónica ficticia sobre la corte de Carlos I. ¿No? Entonces, bueno, eso me llamó mucha la atención, yo conocerlo porque es de Béjar, de tu tierra, y bueno, ya me dejó así un poco avergonzado y cuando volví a Salamanca me puse a buscar noticias del personaje con tan buena fortuna que yo tenía ya cierta amistad entonces con José Antonio Sánchez Paso, que trabaja en la universidad, que había hecho una edición de la crónica burlesca y había escrito mucho sobre este personaje. En este caso he tenido la suerte pues, de documentarme de primera mano pues, con uno de los grandes especialistas, el principal, en este personaje. Y a partir de ahí, pues ya hice varios viajes, sin yo todavía pensar en una novela, hice varios viajes a Béjar acompañado de Sánchez Paso y me enseñó los lugares que todavía se conservan en Béjar de este curioso bufón, que aprovecho para decir que debería hacerse una ruta de don Francés en Béjar, porque pues eso todavía está la casa en la que pasó sus últimos años, en la que murió y en la que agonizó durante 3 días y murió, todavía se conserva la fachada de esa casa, la bodega, se conservan otras casas que fueron de su propiedad con escudos nobiliarios de la familia, en fin, está el Palacio de los Duques, está la heredad, la finca de Navarredonda, está como a una legua de Béjar, 5 kilómetros, eran muchos lugares pues, que visibilizan un poco este personaje. Y ya eso es lo que ya me fue llevando a la novela, a la posibilidad de escribir una novela, y sobre todo hay un dato que para mí fue fundamental, y es saber que había muerto asesinado en una calle de Béjar en 1532. Ahí es donde ya decidí hacer con él, pues esa de los manuscritos, volver otra vez a sacar a este pesquisidor que es Fernando de Rojas, para que investigara este crimen. No se sabe quién mató o quién mandó matar al ilustre bufón, pero hay muchos sospechosos. El problema es que hay demasiados sospechosos o presuntos culpables, pero era un reto para mí que Rojas fuera haciendo un repaso. En este caso hay una investigación policíaca en toda regla, donde va haciendo repaso de sospechosos, algunos de ellos ya que se deducen en algún lugar y otros que he ido introduciendo yo hasta llegar al culpable según la novela de esa muerte. Lo importante es eso, que un bufón muere asesinado. ¿Muere asesinado por qué? Bueno, pues porque se había creado muchísimos enemigos, que no se mordía la lengua y que decía todo lo que pensaba y además lo decía con mucha mordacidad, con mucho ingenio, con mucha ironía, con mucho sarcasmo, según los casos, ¿no? Y lo hacía de una manera muy literaria, de tal manera que podemos decir que es uno de los escritores menores del siglo XVI español, es uno de los grandes siglos de nuestra literatura. Entonces, bueno, este es el personaje, el problema de él, muy poco, y bueno, también esa es la ventaja para un escritor, que puedes inventar sobre ese personaje. El otro problema que tiene don Francés de Zúñiga es que eso poco que se sabe de él, en la mayor
parte de leyendas que él de alguna manera propició o que, bueno, pues que surgieron en torno a su persona, incluso después de muy llamativa, al que se le ha hecho protagonizar muchísimas anécdotas, chascarrillos, historias que están ahí, de las que yo me he hecho eco, aunque he intentado ponerlo y es hasta donde era posible, porque, bueno, él presumía, incluso se jactaba de ser judío, y todo, según documentación que se ha hecho pública recientemente, pues no parece que fuera así, que fuera de origen judío. Presumía de ello, pues eso, para provocar a los cristianos, a los que se las daban de cristianos viejos, sobre todo a la gente de la corte, ¿no? Hacerse pasar por aquello que era más reprobable en aquel tiempo, ¿no? Pero no hay pruebas de que fuera judío, ni menos aún de que fuera sastre o aprendiz de sastre con su padre, que es un oficio muy de judíos en la época, pero realmente se conoce cuál era ya su familia, que eran hidalgos, eran criados o formaban parte de la servidumbre de los duques de Béjar. Su padre había servido al duque de Béjar, igual que él va a servir al segundo. Pero bueno, todos son, sea verdad o sea mentira, todo en torno a su persona es de gran interés. Y bueno, con todo eso he ido construyendo la novela. He tenido la suerte de poder contar con esa crónica burlesca que él escribe, donde él también aparece y que habla de la corte, etcétera, y que suministra pues muchos datos, muchas anécdotas, muchos personajes. Y también un material importante para la novela han sido las cartas que él escribió, muchas de ellas están editadas desde hace tiempo y son cartas en su mayor parte reales, escritas a veces incluso a personajes importantes de su tiempo y muy divertidas, también llenas de chismes y cotilleos de la época y con anécdotas protagonizadas por él, ¿no? En la corte. Y bueno, y he utilizado incluso alguna carta muy poco conocida, casi inédita, donde da datos muy reveladores sobre su persona que hasta hace poco pues no se conocían e incluso se suministra el nombre de algún sospechoso de su muerte, y se da noticia de algún libro más que pudo haber escrito, como una colección de refranes o proverbios que parece ser, según dice, pues fue recolectando y fue escribiendo, y debió de ser una colección muy interesante, por desgracia perdida, no tenemos más noticia de ello. Yo doy mi hipótesis de dónde fueron a parar esos refranes, y si es así, una colección muy valiosa. Y bueno, y él utilizaba los refranes porque era una persona muy culta, no fue a la universidad, pero sí había leído mucho en la biblioteca del duque de Béjar, había leído mucho y, bueno, chapurreaba varias lenguas, incluso el latín, etcétera, pero también tenía una cultura popular, no solo la cultura libresca, sino también popular, de refranes, de dichos, etcétera, que es lo que, bueno, pues le da a su obra y probablemente a su actividad como bufón. El hecho de que fuera un bufón, para mí los bufones siempre han sido personajes fascinantes, pues me obligó a documentarme mucho sobre ello y a mostrar a través de Don Francés cómo eran los bufones en una época dorada para los bufones y en España concretamente, ¿no? Y bueno, he visto fui descubriendo cómo el mundo de la bufonería era un mundo muy rico y muy variado, donde había todo tipo de personajes. Estaban desde los enanos y contrahechos que existían y que hacían reír pues, por sus deformidades. Estaban los locos verdaderos o de atar, que hacían reír por sus disparates y locuras. Y luego estaban los locos fingidos, los locos discretos, los locos de oficio con el que se ganaban la vida, que es la categoría a la que pertenece Don Francés. Don Francés no era nano ni monstruoso que se sepa, al contrario, parece ser que era una persona, pues eso, que apuesta y muy galante, y lo que era eso, se fingía el estar loco para poder decir todo aquello que quería decir. Las verdades
solo se podían decir bajo la condición de que aparecieran como disparates y sobre todo con humor, ¿no? Y él, bueno, pues tenía unas grandes facultades para ello, y de ahí que el emperador lo quisiera tener en la corte durante unos años hasta que ya cayó en desgracia, cosa que era frecuente. A veces los bufones se extraliaban y eran expulsados de la corte o llegaban a morir tiempo después, como es el caso de Don Francis. Bueno, aparte de este personaje y de Rojas, hay otros muchos personajes, la mayoría, por cierto, son históricos, hay muy pocos personajes inventados. Uno de ellos es el de la emperatriz Isabel de Portugal, que es un personaje fantástico que siempre me había fascinado y que yo creo que es una mujer muy importante en ese momento, porque en el año en el que transcurre, los meses en el que transcurre la novela, 1532, y los otros a los que se hace referencia, pues el rey estaba fuera, había ido a Italia para ser por el Papa y luego se quedó ahí atendiendo sus asuntos imperiales y tardó mucho tiempo en volver a Castilla, ¿no? Y a la corte castellana. Y su mujer se quedó como gobernadora de Castilla, y la verdad es que por los comentarios cronistas o las palabras que le dedica el propio emperador, que no era muy dado a elogiar a los demás, pues parece ser que lo hizo bien dentro de los pocos recursos que tenía, porque todo se lo estaba llevando el del imperio. Entonces me interesaba mucho mostrar cómo era la corte en aquellos meses, que estaba, por cierto, en Medina del Campo, por esta reina, que es una reina y emperatriz muy singular, porque, bueno, ella venía de Portugal, añoraba la corte portuguesa, y aquí se sentía como sola, muy sola y muy desplazada cuando no estaba el emperador, y yo creo que eso incluso le hacían el vacío, y yo he intentado mostrar a la emperatriz en esa corte, ¿no? Oscura y solitaria para ella. Además, en un momento, en esos meses de 1532, en invierno, que parece ser que fue un invierno crudo y lluvioso, donde las calles de Medina estaban totalmente, etcétera, y el palacio en el que estaba la emperatriz, pues se caía de viejo y debía de tener goteras, y además, pues eso, no estaba lujosamente adornado, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues aparece este personaje que tenía, parece ser, una relación de familiaridad con el bufón, y es la que le encarga a Rojas que investigue la muerte de una manera muy discreta de ese personaje. Luego está la duquesa de Béjar, doña María de Zúñiga, que viuda en ese momento, y que, bueno, me parece que es un personaje muy interesante y también quizá poco conocido, una mujer de armas tomar, una mujer, pues eso, que era capaz de enfrentarse a la actriz, y bueno, y que debió de llevar una vida muy... Una mujer que había sufrido mucho las infidelidades de su marido, al que parece ser que quería, y con muy emparentada, pero no habían podido tener hijos, etcétera, y me parecía que era un personaje también de relieve y que tiene en la novela. Luego está Hernán Núñez el Pinciano, el comendador griego, que era un profesor de la Universidad de Salamanca, un humanista, también tiene mucho peso en la novela, que me parece que es un personaje muy divertido que había que rescatar, y bueno, y que tiene mucho que decir en esa Salamanca del primer tercio del siglo. Luego hay algún personaje inventado, pero muy poco. Es un tal Alonso Jambrina, el apellido les será familiar, espero, y que es un personaje, pues, que tiene una función dentro de la novela, una función narrativa, que es convertirse en el ayudante de Rojas aquí en Salamanca, porque Rojas, como digo, pues ya tiene las facultades muy mermadas, pero que también ha querido hacer un juego literario con él, ¿no? Y convertirlo un poco en dar a entender que es Alonso Jambrina el que va a escribir las aventuras, a poner en papel, por escrito, las aventuras de Rojas, y que luego esos manuscritos me van a llegar a mí al cabo de los siglos,
transmitidos un poco por la familia de generación en generación hasta que llego yo y los doy a conocer. Como digo, un juego literario y también un personaje entrañable, porque de alguna manera Rojas se ve proyectado en este joven estudiante de Salamanca, que es eso que se llamaba un capigorrón, estudiante que hacía, o sea, que era criado de otros estudiantes más pudientes y que gracias a ellos pues, podía asistir de alguna manera a las clases en la universidad. Después de los personajes, pues otra novedad de esta novela con respecto a las primeras de la serie es que en las primeras solo había un escenario que era la ciudad de Salamanca, que en esta pues hay varios escenarios. Tres principales que son en Medina del Campo, donde estaba la corte en ese momento, Béjar, que es el escenario del crimen y muy ligado a la vida de un francés, es un lugar que a mí siempre me había fascinado y quería meterlo en alguna novela, y luego Salamanca, que es la que ocupa como la mitad de la novela. Hay algunos lugares más, como Alba de Tormes, Talavera de la Reserva, sobre todo esos tres, ¿no? En cuanto a Béjar, es un lugar, pues eso, como digo, que siempre había querido meter en una novela porque a mí me parece que es un lugar muy hermoso, situado en una zona muy atractiva. Hay en torno a Béjar pues una toponimia que siempre me había interesado, el río Cuerpo de Hombre, el tranco del Diablo, a pocos kilómetros de Béjar, etcétera. Y todos esos elementos pues los he ido metiendo en la novela porque además creo que cuadraban muy bien con el personaje, y he hecho alusión también a, pues, eso, a muchos lugares de Béjar y, por supuesto, al Palacio Ducal, a la Plaza Mayor, etcétera, un poco tratando de eso, de reconstruir cómo era la ciudad entonces y, bueno, y darla a conocer, y con ella pues van también anécdotas, historias, gastronomía y algunas leyendas y personajes que tienen que ver con la localidad. Y bueno, en cuanto a Salamanca, tiene el protagonismo de nuevo en la novela, pero no exclusivo, y en este caso sí que por las fechas en las que nos situaba la muerte de don Francés, como digo, era a comienzo de 1532, pues claro, es un momento de esplendor de Salamanca. Pasear por sus calles era oír continuamente el ruido de los canteros, porque fue una época de mucha construcción, de mucha especulación, supongo, inmobiliaria. Se estaba haciendo la catedral, muchos palacios, y se acababa de terminar la fachada rica, la conocida así, de la Universidad de Salamanca, la que todos conocemos sobre todo por la rana, pero hay mucho más que una rana en esa fachada. Hay muchos elementos, mucha simbología que a mí siempre me había fascinado por su belleza, pero que también me interesaba por esa fachada tiene, ¿no? Que, por cierto, es un significado que hasta hoy no se ha logrado desentrañar del todo. Se ha escrito mucho sobre esa fachada, pero todavía guarda muchos enigmas y secretos. Y yo quería introducir todos esos enigmas y secretos en la novela, de alguna manera, con la trama, con la vida y sobre todo con la muerte de don Francés de Zúñiga. De modo que una parte de la novela también tiene que ver, pues eso, con ese deseo de desentrañar un poco esos enigmas. De relieve alguna figura, algún elemento que casi nunca se había destacado y que han conectado con el bufón, o al menos es un bufón lo que esa imagen representa, ¿no? Y bueno, he interpretado la fachada no de manera gratuita, sino también un poco en función del contexto histórico de la época. Estamos hablando de una época donde todavía están abiertas las heridas que tienen que ver con la guerra de las comunidades, tan importante en la historia de Castilla y de España, y desde luego muy ligada a la ciudad de Salamanca, porque participó activamente en ese conflicto y aportó los comuneros muchas ideas, etcétera, y argumentaciones para las reclamaciones que este movimiento le hizo al emperador, ¿no? Y el emperador probablemente nunca lo perdonó y, bueno, y
y castigó de una manera clara esta ciudad. Y bueno, la universidad participó también muy activamente y suministró a algunos de los que tuvieron que ver algo con ese conflicto, y todo eso está ahí un poco en el trasfondo de esa fachada tan enigmática y maravillosa que yo he metido en la novela, de que aparezca en la portada. Y bueno, esos son los personajes, los escenarios de la época. Ya he ido hablando un poco a lo largo de la novela. Es una época importantísima, como ya he dicho, para la historia de España y de Castilla y de la ciudad de Salamanca, y ahí están un poco muchos de los conflictos de esa época. Y bueno, y está la corte, para empezar. La corte en ese momento estaba ausente. En la corte hay muchos personajes interesantísimos, algunos que tienen que ver con la literatura y que yo he metido ahí un poco del refilón. Y luego, insisto, para la ciudad y la universidad de una época importante. Yo, claro, tenía muy en cuenta el hecho de que esta novela iba a publicarse, aunque por casualidad, no de manera premeditada, en un año como es el octavo centenario de la universidad, y he querido que esta tercera no va a ser, como lo fueron incluso más aquellas dos primeras, un homenaje a la universidad y a algunas de las figuras que tuvieron que ver con ella. Yo he vinculado a don Francés con la Universidad de Salamanca. De eso no hay pruebas, pero como no hay pruebas de tantas cosas que tienen que ver con él, ¿no? Y bueno, un poco esa es la novela y el trasfondo de la novela. La documentación ha sido muy importante en la elaboración de la... He hecho alguna alusión a ello, a esas cartas en parte inéditas, toda la bibliografía que hay, fascinante, porque tenía un papel muy importante dentro de la corte, y yo creo que don Francés es muy representativo, ¿no?, de esos bufones. Y nada, aprovecho la ocasión de aquellas personas que me ayudaron mucho, y de manera especial José Antonio Sánchez Paso, que me paseó por Béjar en muchas ocasiones y que me pasó cajas enteras de bibliografía y de libros relacionados con don Francés y la época. También a Óscar Rivadeneira, que también es un estudioso en los últimos años, además por libre y por amor al arte de este personaje, que ha descubierto documentos muy importantes. Y un poco mi máximo deseo a la hora de escribir esta novela es eso, que la gente conociera a don Francés de Zúñiga, y lo recordara, porque creo que que tiene un papel dentro de la historia, y además es muy singular, porque es uno de los, o casi el único, Buffon que escribió una obra como la famosa crónica burlesca del emperador, que, bueno, si alguien se siente interesado por el personaje, puede leer y consultar, porque hay ediciones recientes, ¿no?, hechas por José Antonio Sánchez Paso. Y nada más, les doy las gracias a todos ustedes por la atención. Espero que les haya interesado lo que he dicho. Y bueno, y ahora viene el momento de preguntas y la oportunidad de completar algunas de las cosas que he dicho, y otras que hayan quedado sacar a la luz, otras que hayan quedado en el tintero, y estaré muy, muy honrado de contestarles a todas ellas. Bueno, ya saben que para las preguntas tienen que hacerlo a través del chat cuando vayan llegando. Si es que llegan, pues eso, iré contestándolas conforme vayan llegando de una en una. Y bueno, y si no hubiera preguntas, pues no sé, podría completar algunas cosas que he dejado así, que he pasado más por encima. Pero bueno, esperemos que haya alguna pregunta. Voy a mirar a ver el chat. En principio no tenemos preguntas. Igual es que ha agotado toda la materia posible de
la novela interesante. Bueno, hemos hablado de la documentación, además con datos concretos, pero lo más atractivo un poco es cómo uno convierte esas cartas, esa documentación, esos datos que uno va encontrando en los libros, pues cómo los utiliza luego en las novelas, ¿no? El gran problema de esta novela, o de la novela histórica en general, no he hablado de esto, doy por supuesto que la novela se lee en parte como una novela histórica, aunque también tiene otros elementos como son la intriga, ¿no? Siempre hay una investigación de carácter policial, o también la aventura, la presencia que siempre hay de literatura en la novela. Hay muchos poemas, algunos son poemas o fragmentos de obras de la época, y otras, pues a veces son poemas que yo hago imitación de romances, o en este caso, algunos poemas atribuidos a don Francés de Zúñiga, o romances sobre don Francés, pues que no queda más remedio que hacerlos, ¿no? Okay. Pero, como digo, lo interesante en la novela histórica ya no es documentarse mucho o documentarse poco, sino qué hacer con toda esa documentación que uno va consultando, va acarreando, ¿no? La tentación de tratar de incluir todo en la novela, y pues lo que hace es un poco es lastrar la novela y el llenarla de... Bueno, hay momentos en que es inevitable que se haga eso, pero tienen que ser momentos muy puntuales, ¿no? Tratar de distribuir mucho esa información, esos datos, esas referencias, y no sobrecargar. A veces dices más con un par de pinceladas que tratando de ser muy exhaustivo y muy documentado sobre algún elemento o aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy importante eso, seleccionar aquello que puede entrar en la novela y dosificar esos elementos, ¿no? Y eso se ve muy bien, pues, como digo, en las cartas que yo utilizo, ¿no? Como esas cartas donde él da datos de primera mano, donde ya no solo cosas que le pasaron o que hizo, sino su carácter, su espíritu. Era una persona muy, muy jovial, que le gustaba divertir a los demás y divertirse él, ¿no? Por eso se convirtió en un bufón, entre otras cosas. Y bueno, pues eso, a través de esas cartas hay que buscar aquellos datos, incluso palabras suyas que sean muy reveladoras y que eso describan de alguna manera el personaje y lo caractericen, ¿no? Sin querer, pues eso, agotarlo y sin querer contarlo todo, porque nunca podrás contarlo todo, y además si lo contaras todo, pues el resultado sería completamente ilegible, ¿no? Entonces en la labor de documentación está esa parte también de eso, de intentar seleccionar lo que sea relevante y luego dosificarlo bien a lo largo de la novela, ¿no? Y bueno, y de todo eso que te suministran las cartas o la crónica o las pocas referencias que hayas en otros autores sobre él, pues te permiten inventar, ¿no? Siempre he dicho que para inventar hay que documentarse, incluso ahí con más motivo, ¿no? No puedes inventar de una manera absolutamente gratuita, porque sí, sino que siempre toda esa invención tiene que tener unas bases. Y la verdad es que la realidad inspira mucho. En este caso me refiero a realidad, o la realidad de los datos y de los documentos siempre inspiran, siempre suministran cosas que uno a veces no buscaba ni esperaba, pero que, bueno, que pueden ser muy útiles para la novela y para esa parte de invención que es inevitablemente mucha en una novela. Estamos hablando
un tipo de novelas, de un género que primero es novela y luego es histórica, ¿no? Y entonces no se nos puede pedir a los novelistas históricos un rigor como el que se pide a un historiador, que en todo caso generalmente tampoco son muy rigurosos porque también continuamente están seleccionando los materiales y están inventando, están completando lagunas, porque desde el momento que conozco, o sea, una cosa son los datos, documentos y testimonios, etcétera, y otra cosa es el relato de todo eso. Desde el momento que alguien convierte eso en un relato, aunque sea un relato histórico y aunque sea un relato científico, inevitablemente ahí hay unas dosis de invención que ya tienen que ver pues, con la selección y ordenación de los materiales y cómo vas relacionando unos con otros. En el caso de, supone que esa es la ventaja y la prerrogativa que tenemos con respecto a los historiadores, y es que podemos tomarnos ciertas libertades y podemos hacer uso de la invención, ¿no? Se trata de eso, de saber combinar pues la invención con la documentación y siempre que la invención esté basada en la documentación. Es un poco, yo creo que es un poco el secreto de la novela histórica tal y como yo la concibo y la entiendo, porque sobre las novelas históricas hay todo tipo de planteamientos, ¿no? Eh, Además de documentos y bibliografía, etcétera, y manuscritos, etcétera, a mí me gusta también mucho en la fase de documentación pues utilizar todo otro tipo de material directamente con mi personaje, pero sí con mi época, y procuro escuchar mucha música de la época, sobre todo en este caso de Juan de la Encina, que además es un personaje que además de músico fue un gran escritor de su tiempo y además está vinculado a Salamanca, con lo cual todo queda en casa y todo tiene una gran coherencia, ¿no? Pero también eso, pues visitar los lugares, ver mucha pintura de la época, familiarizarse un poco con la iconografía y con las imágenes de la época también te ayudan luego a la hora de mostrar ese mundo, pues a que el lector visualice un poco eso, ¿no? Yo soy un escritor que tiendo a eso, a visualizar las cosas para el lector, para que de alguna manera se sienta inmerso en esa novela, en esa escena, en ese momento de la novela y sienta que está paseando por las calles de Béjar o de Salamanca, etcétera, ¿no? En el caso de Béjar, antes no he mencionado, bueno, ese lugar de Navarredonda, donde él se retiraba, porque él al final de su vida tuvo muchísimas propiedades, fue acumulando muchas propiedades, sobre todo a ese mayorazgo que él establece y constituye con la autoridad del rey para que lo heredara, evidentemente, su hijo mayor, ¿no? Ese era como el gran objetivo de su vida. Todo lo que ganaba, de alguna manera, era para ir acumulando propiedades, etcétera. Al final, pues tenía muchas casas, muchas tierras, fincas. Y bueno, y una de ellas está en Navarredonda, donde él, en esos últimos años de su vida, parece que se retira probablemente a escribir, no sé si a continuar esa crónica burlesca que ya había dejado más o menos terminada en 1529, cuando tiene que abandonar la corte, u otro, o ese libro de refranes al que él alude en una carta, u otro tipo de escritos, ¿no? Y bueno, él allí se siente, pues eso, como un noble en su castillo, en cierta manera, pertenecía a la baja nobleza y se siente como una especie de, dicho todo esto con mucha ironía por él y por mí, en este caso, como un señor en su castillo. No era más que una finca extensa, con algunas casas y tal, que él había intentado, pues eso, que fuera productiva, etcétera. Hay una carta, y ya con esto termino en vista de que no hay preguntas, pues hay una carta emocionante que él le dirige a la emperatriz desde esa finca de Navarredonda, cerca de Béjar, donde le dice a la mujer más poderosa de España en ese momento y
bueno, y tal vez de Europa, le ofrece, si quiere, le ofrece enviarle a la corte pues unas castañas o un poco de arrope de su finca, ¿no? Ese detalle cotidiano, ese ofrecimiento, yo creo que indica muy bien la gran familiaridad e intimidad que había entre él y la emperatriz y, bueno, un poco también el espíritu jocoso de este grandísimo personaje al que yo he querido dedicarle esta novela dentro de la saga de Fernando de Rojas. Y bueno, nada más, muchas gracias de nuevo por su atención, encantado de hablarles de mi novela y ya está, les emplazo a la cuarta entrega de Rojas, ese manuscrito de aire que en este momento estoy escribiendo. Hasta pronto. Y bueno, y gracias a todos los que han participado en este club de lectura más o menos virtual. Y bueno, y a los organizadores por la idea y por haberlo impulsado. Hasta pronto.